Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Quería ver su opinión sobre los Ajá. niños que laboran en la calle, Ujú, toda esta situación con tanto niño que está y vive en extrema pobreza, que ha desertado de la vida escolar ujú, debido a la situación de la economía en las familias. ujú. ¿Qué opinión nos podría dar usted al respecto sobre esta situación? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su visibilidad hacia esta situación? Ok, bueno, gracias por considerar mi opinión para esta sesión. Antes que nada, quiero decirte mi nombre completo, es Guadalupe Miranda Terres, tengo 24 años de edad, estoy cursando la licenciatura en Derecho, estoy por egresar en 3 semanas. Y bueno, atendiendo a tu pregunta, te puedo decir que en efecto es un tema muy delicado, sí es muy preocupante ver a niños en la calle vendiendo dulces, limpiando zapatos, yo que transporto metro, microbús, comprendo perfectamente a qué te refieres. Sí es muy preocupante, considero que la primera situación que debemos enfocarnos pues es que vienen de una familia en la cual existen bastantes integrantes. Pero a un lado de eso, pues digo, su situación económica evidentemente pues no les permite la cultura de fijarse o enfocarse en rubros principales como la educación. Yo considero que para poder salir pues sí, de mejorar una situación económica, pues siempre debe existir una educación. Yo creo firmemente en eso. Bueno, estas familias pues carecen de cultura, carecen de apoyo, muchas veces no tienen la información, porque también comprendo que existen instituciones que pues les ofrecen empleo, les ofrecen incluso guarderías. Existe esta institución de Sendy que apoya a las mujeres que laboran y pues, esa institución puede cuidar a los menores pagando una cantidad mínima. Sí, claro. Entonces, considero que sí es preocupante porque son niños que están expuestos en la calle. eh, o sea, existen personas muy malas, ¿no? Sí, Y claro. les puede suceder cualquier cosa. Sí es preocupante, el Estado sí tiene que velar por ellos porque además lo dice la Constitución. El niño tiene derecho a tener un hogar, a brindarles educación y eso es algo que pues los padres no lo hacen. Claro. Y es constitucionalmente hablando. Sí, claro. Ajá. Ya aquí sí vemos que hay una responsabilidad del Estado, las políticas que ellos tienen no son suficientes. ¿O usted cómo ve este punto de vista? Yo creo que falta difusión en cuanto a la implementación de información en las comunidades marginadas, porque pues así las considera el Estado. Existen aquí en la Ciudad de México alcaldías, por ejemplo como Xochimilco, existe por ahí una colonia, Tulyehualco, por ejemplo, esa colonia está considerada como marginal. Y ahí existen muchos menores que laboran y hacen trabajos forzadísimos, o sea, y eso por supuesto pues no es correcto. Claro. Ajá. ¿Usted ha visto niños trabajando Sí, claro. Ajá. en la calle? Sí, claro, como lo mencioné al principio, los veo en el metro vendiendo dulces, ofreciendo servicios para limpiar zapatos, y estamos hablando de niños de 4 o 6 años, o sea, es demasiado preocupante porque Chicos, son tan menores, necesitan un cuidado principal. Sí. claro. Ujú. Y bueno, para cerrar esta pequeña entrevista y su opinión, Ajá. ¿qué nos dejaría usted para ver esta situación de los niños, que el Estado tome conciencia? Sí, bueno, no es como una sugerencia, de hecho, insisto, viene implícito en la Constitución. O sea, es algo que se tiene que hacer. Los niños, existe el interés superior del menor. Claro. Entonces, sí es muy importante, por supuesto. ¿Qué podría yo proponer? Difusión. Difusión, pero sobre todo en estas familias que por supuesto están súper ubicadas, ¿no? O sea, que el rubro en el que se encuentran pues es de una economía muy baja, en cuanto a cultura, educación no la tienen. Mi propuesta sería esa, comenzar campañas para invitar a los padres de familia, que incluso muchos son indígenas. Me gustaría que impartieran información en dialectos, por Sí, ejemplo, claro. porque todos ellos, la mayoría habla dialecto.
Entonces, considero que sería importante brindarles la información que existe más, que hay más. No pueden quedarse solo en, ay, pues ya solo tengo 6 hijos y pues ni modo a vender chicles, ¿no? Claro. Entonces sí creo que es brindarles información, hacerles saber que hay muchísimas oportunidades, todos tenemos las mismas oportunidades, no todos las aprovechamos, pero todos tenemos las oportunidades. Desde ese punto de vista profesional y la profesión que tiene tan humana de leyes, de aplicar el derecho, Ajá. ¿cómo ve usted desde el punto de la garantía del menor? Como dice, hay Un interés un superior interés del superior menor. del menor desde el punto Ajá. del derecho, desde el punto del Estado, desde el punto como ciudadanos. ¿Cree usted que se le está violando un derecho al niño por no darle Así es. esa prioridad del estudio que pierden su Sí, 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 niñez? sí, porque es una garantía. El menor debe de tener educación, familia, vestimenta, debe de estar en una esfera jurídica protegida por ser menor de edad. Entonces sí se le debe de brindar, el Estado debe de adoptar pues más conciencia en cuanto a nuestros niños, porque es el futuro de nuestro país. De nuestro país. Ajá, sí. Bueno, pues le agradezco mucho su Al opinión, contrario, licenciada. licenciado, Fue gracias a para mí usted. un placer que me haya dado esta pequeña entrevista. Ay, muchas gracias, excelente día. Gracias, Lick. Hola, buen día, Lick. Buen día. Quería preguntarle sobre su opinión de los niños que trabajan en la calle, que han dejado la escuela, que se han dedicado al mundo laboral a su temprana edad y su niñez ha quedado pues afuera de su contexto de niños. ¿Qué opina, qué opinión tiene usted sobre la situación de los niños que laboran? Bueno, mi opinión es que todos los niños en este país deberían de tener acceso libre a la educación como lo marca la Constitución, que nos habla que es uno de los derechos fundamentales de la juventud y de la niñez, tener todo el acceso y toda la educación. Inclusive la Constitución ampara esa situación en que es el Estado es el que debe de prever esa educación. Y bueno, y así lo prevé. Aquí la cuestión son las políticas públicas mal aplicadas, que ha hecho que las familias tan numerosas no tengan no tengan el recurso para su familia, y de tal manera que hay niños que tienen que salir a temprana edad a buscar ese recurso para ellos mismos sustentar su alimento, su educación. Aunque por otro lado hay la falta de información, el gobierno no ha atendido a la pobreza realmente que existe en nuestro país, y por tanto los niños no han... Se salen de su casa a veces por cuestiones de familia, por que hay maltrato infantil, no nada más es el por qué no estudian, sino lo que va más allá, la violencia, la agresión, el desinterés de la misma familia, inclusive esa parte donde la familia se ha desintegrado y la mamá ha tenido que salir a trabajar y el papá para poder sustentar más desahogadamente a su familia, ha hecho que se descuide totalmente a los niños y a veces incurren en salir a trabajar ellos. Yo creo que está mal. Si este país quiere salir adelante, si este país quiere superar todas esas situaciones a lo que hemos estado viviendo, tenemos que apostarle a la educación, y la educación es básica en los menores. Todo pueblo que goza de una buena política pública y que goza de una educación sana es apostándole a la educación. Entonces yo creo que ningún niño debería estar en la calle vendiendo. Precisamente los que tenemos que darles el sustento primeramente es primeramente podría ser el Estado, porque tiene que prever de trabajo a los padres, y los padres obviamente tener el sustento para sus hijos y cuidarlos, protegerlos como lo marca la misma ley y los derechos humanos. Sí, claro. Entonces más que nada hay una responsabilidad del Estado. Yo creo que del Estado y de los padres que han dejado de atender estas situaciones y que le han apostado más a una educación afuera de nuestras fronteras. Yo creo que le han apostado a una educación americana, y esa no nos ha demostrado que no nos ha dejado en muy buenas situaciones en cuanto a nuestra familia. Sí, claro. Usted ha visto muchos niños en la ciudad que trabajan, que ganan dinero,
por el estilo. Sí, hemos visto demasiados niños, principalmente niños de escasos recursos, que se ve que son de familias humildes, pero sí, en toda la ciudad hay niños ambulantes, niños vendiendo en la calle, abajo de los puentes hay niños que viven. Pues sí, nuestra situación familiar, yo creo que se ha desquebrajado, la verdad, la familia, como mexicanos, como concebemos la familia. Claro. Bueno, pues le agradezco mucho su opinión sobre esta situación y este problema que nos agobia a todos, que sobre todo que los niños son el futuro de México. Así es. Los nuevos profesionistas que deben ser, que son los que nos van a anteceder, pero sí está difícil, ¿no? Sí, ojalá y el gobierno ponga un poquito de énfasis a la niñez. El futuro de un país es su niñez. Sí, Ojalá que pueda surgir algo mejor para ellos. claro. Pues le agradezco mucho su opinión, licenciado. Gracias. Gracias, de verdad. Buen día.